título del mensaje este día es La advertencia sobre el infierno. El propósito no es asustarlos con el tema, el propósito no es ninguno, sino específicamente el que Jesús nos dejó a nosotros. En Mateo 28 Jesús dijo, vayan y enseñen todas las cosas que yo les estoy enseñando. Amén. Y déjenme decirles que Jesús habló mucho más acerca del infierno que habló, por ejemplo, acerca del amor. Así que este día vamos a ser realmente muy prudentes para recibir la palabra del Señor. Este día vamos a estar con nuestros oídos atentos a lo que el Señor quiere decirnos. La advertencia de Jesús. Si Jesús dio una advertencia es porque realmente este es un tema muy importante para nosotros. Amén. Vayamos a Mateo capítulo 13, versos 47 al 52. Vamos a examinar una de las parábolas, que es la parábola de las redes. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red lanzada al agua, o que lanzada al agua recoge toda clase de peces. Una vez que se llena, se sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan el pescado malo. Así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada, y a esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Jesús les preguntó, ¿han comprendido todo esto? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos es semejante al dueño de una casa, que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Allí estaba Jesús haciendo una pregunta después de predicarles el mensaje. ¿Han entendido esto? ¿Y qué dijeron ellos? Sí, Señor. Espero que al final de este mensaje ustedes también digan, sí, Señor, está claro el mensaje, hemos entendido el mensaje este día. Jesús dedicó mucho tiempo de su ministerio enseñando acerca del infierno. La morada, obviamente, de los condenados, de la gente que rechaza a Cristo. Ese es el infierno. Pero de todas las cosas aterradoras que jamás hayamos escuchado, Jesús dijo algo así como serpientes, generación de víboras, expresiones que se encuentran en Mateo 23, verso 33. Vayamos a este pasaje de la Escritura. Dijo así Jesús, aquellos hombres que se creían muy religiosos, aquellos hombres que pensaban que por ser religiosos tenían ya su lugar asegurado en el cielo, cuando su corazón estaba muy lejos de Dios. ¿Listos con la Escritura? Dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? ¿De qué nos está hablando Jesús? De una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Es el infierno. Nos parece extraño ahora a nosotros escuchar estas palabras de la boca de Jesús, ¿verdad? Que Jesús esté diciendo a las personas, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparán de la condenación del infierno? Pero Jesús no es acaso un predicador del mensaje del amor. Sí, pero también nos habla acerca de la realidad del infierno. Así que los que no asociaban a Jesús con el mensaje del infierno este día, más les vale que aterricen definitivamente en todo lo que Jesús nos enseñó, porque ese es el plan nuestro como predicadores, como pastores. Lo que tenemos que hacer es simplemente encomendar, bueno, más bien entregar el mensaje encomendado tal y como Jesús lo predicó. Amén. Nosotros simplemente somos mensajeros. Un mensajero nada tiene que ver con el mensaje, ¿verdad? El mensajero es alguien que transmite simplemente el mensaje. El dador del mensaje ese es el que tiene toda la potestad. Y en este caso Jesús es el dador del mensaje y Él dijo que nosotros prediquemos acerca de esta importante advertencia que es el infierno. Y Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio enseñando acerca del infierno. Solamente que nosotros pasamos por alto todas esas enseñanzas y solamente nos centramos en lo que nos gusta, en lo que nos parece bonito, ¿verdad? Jesús habló mucho más acerca del infierno que del amor. Déjeme decirles eso este día. Ahora, si vamos a modelar nuestra predicación según la predicación de Jesús, ¿cómo tiene que ser nuestra predicación? Tenemos que hablar y tenemos que enseñar, tenemos que advertir acerca del infierno. Si para Jesús fue importante este tema, también lo debe ser para nosotros como predicadores.
Ninguna persona tiene ahora ni la más remota idea de lo que significa el infierno. Mucha gente especula mucho. La gente que dice que fulano de tal fue al infierno. ¿Saben qué? Ninguna persona tiene exactamente un retrato de cómo es el infierno. O sea, ninguna persona, todo lo que hacen simplemente por ahí, los supuestos testimonios, son especulaciones. Compartía con un grupo de mis hermanos en el estudio bíblico, les decía, nosotros solamente tenemos que creer lo que Dios dice a través de la palabra, lo demás es especulación. Amén. Y no podemos nosotros adentrarnos en el tema de la especulación. Y no hay sentido porque Jesús nos dio una vasta enseñanza sobre el infierno. Así que ninguna persona tiene ni siquiera una idea remota de qué es verdaderamente el infierno, cómo es el infierno. Ni siquiera un loco en sus ideas más incoherentes jamás contemplaría el horror del infierno. Ninguna persona con delirio puede concebir un lugar tan terrible y tan aterrador como es el infierno. Por eso Jesús pasó mucho tiempo de su ministerio advirtiendo a la gente acerca del infierno. Este no es un tema cualquiera, amados. Es un tema importante, es una advertencia seria. Y este día espero realmente que ustedes consideren con todo su corazón el mensaje que Jesús nos está presentando. Ahora, en esta parábola de las redes, Jesús nos advierte sobre este tema, sobre el infierno. Dice la palabra que Dios permite que crezcan juntos el bien y el mal. En este tiempo muchos se hacen una pregunta y es legítima, pero ¿por qué Dios permite que acontezcan todas estas cosas? ¿Por qué Dios permite que existan tantas situaciones aún dentro de la iglesia? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta, el por qué. Pero la palabra nos responde. En esta enseñanza, en este mismo capítulo de Mateo 13, Jesús habló también acerca de la parábola del trigo y la cizaña. El trigo y la cizaña dice que crecen juntos. Amén. Crecen juntos. La gente buena y mala, la gente que ama a Dios y la gente que no ama a Dios, los cristianos verdaderos y los falsos, crecen juntos, están ahí, tomados de la mano. Y Dios permite que esto acontezca, pero al final de la historia de la humanidad vendrá el juicio. Amén. Al final habrá una separación, serán puestos a un lado los condenados y al otro lado los redimidos. Y el mundo está moviéndose hacia esa instancia final, como unas aguas lentas. Así están simplemente aconteciendo en este mundo, las cosas están moviéndose hacia ese momento y hasta esa hora que será inevitable. Mucha gente simplemente se hace la burla tal vez de esto, pero la hora está por llegar. Amén. Cerca de 6,000 personas mueren a diario en los Estados Unidos y ellos obviamente entran en la eternidad. La mayoría lamentablemente a una eternidad separada totalmente de Dios. Van a una eternidad que es el infierno. Y Jesús en esta parábola de la red nos advierte sobre el infierno. El verso 27 del capítulo 13 que examinamos en Mateo dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que lanzada al agua recoge toda clase de peces. Allí está, Jesús está enseñándonos, está ilustrándonos y su grupo al que estaba dirigiéndose aquel día, al que estaba dirigiendo el mensaje era un grupo de pescadores. Eran gente experta, eran gente conocedora y sabían obviamente de lo que Jesús estaba hablando. Por eso al final Jesús les pregunta, ¿han entendido? Y ellos dijeron, sí, o sea, no hay forma que no entendamos. Este mensaje estaba claro para nosotros. La pesca, recuerden, en la época de Jesús era común, era un estilo de vida para muchas personas, especialmente los discípulos, la mayoría de ellos. Por lo tanto, ellos entendieron con claridad el mensaje. Y ese es el propósito de Jesús a través de la palabra, de toda la enseñanza, darnos un mensaje que esté claro para nosotros, que entendamos totalmente el mensaje, que no haya ninguna sombra de duda respecto del mensaje que estamos recibiendo. Y espero que este día no haya más sombra de dudas respecto de la enseñanza acerca del infierno. Es un tema vasto. Ahora, había básicamente 3 clases de pesca que se practicaba en aquel tiempo en el lago Genesaret. Incluso en este tiempo sigue practicándose también estas 3 formas. La primera era lanzando una cuerda con anzuelo que atrapaba un pez a la vez.
Es conocido también para nosotros, ¿verdad? Esa práctica. ¿A cuántos les gusta la pesca? Sí, son principalmente la mayoría de las personas las que hacen este ejercicio, ¿no es cierto? Con el anzuelito, ahí están esperando que salga el pez. Eso también pasó en aquel tiempo. Y vayamos a un pasaje a propósito que nos ilustra bien. Mateo 17:27. Un día estaban acusando a Jesús de no pagar sus impuestos y Jesús le dice a Pedro, por favor, hazme un favor. Tengo un dinero en el banco, recógeme este dinero y paga mi cuenta. ¿Cómo fue? Dice en Mateo 17:27, sin embargo, para no ofenderlos, ve al lago, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Al abrirle la boca hallarás una moneda, tómala y dásela a ellos por ti y por mí. Bueno, ahí estaba el banco del Señor. Y Jesús pagó su tributo para no ofenderlos, dice, ¿no? Realmente Él es el dueño del universo. Era definitivamente una situación bastante, no sé, sarcástica, ¿no? Como la gente está cobrándole los impuestos al Rey del universo, al dueño de todas las cosas. Pero ahí está, para no ofenderlos, para no ser tropiezo para nadie, y esta también es una lección importante para nosotros, ¿no? Ahora, la segunda forma de pesca era la pesca que podamos nosotros llamar como una pesca mediana. Esto también es algo conocido porque la gente echaba unas redes en forma circular y atrapaban los peces. Y en este sentido Jesús estaba dirigiéndose un día a sus discípulos cuando estaban realizando este tipo de pesca y les dijo, y ustedes ya no serán más pescadores de peces, sino serán pescadores de hombres. Vayamos a Mateo 4:18-20. Dice, mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaban echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, los siguieron. Ahí estaban los dos hermanos haciendo este trabajo que era, bueno, básicamente su oficio, ¿no? A eso se dedicaban a ellos, eran pescadores. Sin embargo, el tipo de red del que nos habla la parábola en Mateo 13 es un tipo de red diferente, y es el tercer tipo de red al que vamos a referirnos. En esta oportunidad Jesús, para referirse a la palabra red, usa la palabra griega sagene, que habla de una red que era muy grande, que cubría un perímetro de más de 100 metros, incluso cientos de metros. Era una red muy, pero muy grande. Ahora, obviamente no podía ser jalada por la mano del hombre, por, por ser tan grande, ¿verdad? Sino que era atada en algunos pilares que estaban en la costa, unos extremos clavados allí, atados a esos pilares, y los otros extremos eran jalados por unos barcos. Entonces, desde el fondo del mar, los barcos iban acercándose hacia la playa y todas las criaturas que estaban en la red ya atrapadas iban siendo sacadas al extremo de la playa. Entonces, esta era la tercera actividad, la tercera forma de pesca en aquel tiempo. Esta red era realmente muy extensa. Era una red que atrapaba todo tipo de criaturas, no solamente peces, sino todo tipo de criaturas, todo lo que se pueden imaginar que existe bajo el agua, criaturas vivas y muertas, todo tipo de cosas era sacada por esta inmensa red. Ahora, lo que Jesús quiere que nosotros entendamos en esta ilustración es, primero, el tamaño de la red. Esta red es bastante grande y esta red atrapa todo tipo de peces o todo tipo de criaturas del mar. Es muy grande. Y segundo es el hecho de que mete todo tipo de criatura marina, ¿no es cierto? Esta es una pesca inclusiva. Eso es lo que Jesús quería darnos a entender. Está ilustrándonos este mensaje a través de esta expresión que era tan fácil de entender para ellos, porque les dije eran hombres de pesca, ellos sabían exactamente a lo que Jesús se estaba refiriendo. Y en el verso 48, así dice Jesús, una vez que se llena, la sacan a la orilla y los pescadores se sientan a echar el buen pescado en cestas y desechan lo malo. Claro, simple. ¿Qué hacemos? Hay que seleccionar.
Esta red atrapó de todo, hay de todo tipo de criaturas. Nosotros no comemos todo tipo de criaturas, solamente nos gustan los peces, ¿verdad? Entonces todo lo demás, lo malo, hay que desechar. Literalmente la red está llena de toda clase de criaturas que fueron sacadas del agua y ahora empieza un proceso que es lento, es deliberado, es cuidadoso y muy paciente de selección. Amén. Estamos en este proceso, hay que seleccionar. Entonces, aquí está el mensaje de Jesús. El mensaje era claro para la gente que estaba escuchando aquel día. Los discípulos eran gente experta en la pesca. Ellos sabían exactamente lo que significaba la selección que tenían que realizar. Ellos tomaban los buenos peces, los ponían en unos contenedores con aguas y los peces tenían que ser trasladados a ciudades o poblaciones lejanas. Y si los peces iban a ser cocinados pronto en los restaurantes cerca de la orilla del mar, pues ahí simplemente las ponían en cestas, ¿verdad? Esa era la forma como seleccionaban, así es como ellos trabajaban en aquel tiempo. Lo malo simplemente era desechado. Ellos recogían solamente lo bueno. Ahora veamos la comparación y la interpretación de Jesús respecto a los tiempos finales. El verso 49 nos dice, así será al fin del mundo. Los ángeles saldrán y apartarán de los hombres justos a la gente malvada. La ilustración está clara para ellos. Jesús está predicándoles ese día en la misma orilla del mar. Todo es gráfico. Ellos pueden entender, además son gente de pesca. Y les dice, así será al final del tiempo. ¿Ven cómo estos pescadores recogen, seleccionan el buen pescado, ya sea en aquellos barriles con agua o en las cestas, porque son pescados para ser consumidos y lo malo simplemente desechan? Así también será en el fin de los tiempos. Y serán los ángeles los encargados de hacer esta selección. Jesús está diciendo claramente, está enseñando a aquel grupo de personas que los hombres justos serán apartados de la gente malvada, que lo verdadero será apartado de lo malo, de lo falso, que el trigo será apartado de la cizaña. El trigo y la cizaña crecen y cuando están creciendo parecen tan iguales, ¿verdad? Que uno no sabe cuál es trigo y cuál es cizaña, pero en el fin de los tiempos los ángeles se apartarán porque Dios sí sabe y conoce cuál es la naturaleza del trigo y cuál es la naturaleza de la cizaña. Entonces, amados, nosotros estamos viviendo tiempos donde lo bueno y lo malo van juntos. Y la red, llamemos la iglesia, está llena de estos dos tipos de elementos, buenos y malos. Ni qué decir el mundo simplemente vive perdido, ¿verdad? Pero la red a la que está haciendo alusión Jesús se refiere a la iglesia. No porque vienes a la iglesia eres hijo de Dios. No porque vivas en un lugar donde existen muchos autos, tú eres uno de ellos, ¿verdad? Entonces, aquí Jesús nos tiene una clara advertencia respecto de cómo está nuestra vida. Y Dios permite que acontezca todo esto, pero como les decía, vendrá un día final. Vendrá aquel día donde se realizará una selección paciente y delicada. Se realizará una selección de aquellos que aman a Jesús de verdad, de aquellos que han rendido sus vidas a Jesús de verdad, de aquellos que han consagrado sus vidas de verdad, de aquellos que no lo hicieron de verdad. Amén. Ese será el día de la selección. Hay gente que ama a Dios, hay gente que está comprometida con Dios, hay gente que da su vida por Dios, pero hay gente que hace de Dios simplemente como un pasatiempo más en su vida, que no es realmente tan importante. Saben que lo necesitan, pero no es Dios el más importante en sus vidas. Sin embargo, hay gente que ha puesto a Dios en primer lugar en sus vidas. Ellos dicen, Dios es lo más importante para mí. Ellos dicen, Dios es primero en mi vida. Y pueden posponer cualquier cosa en sus vidas, cualquier situación que se presente en su cotidiana vida, a una segunda instancia, una tercera instancia, y Dios está primero. Dicen, Dios es primero, voy a honrar a Dios. Entonces, también tenemos el grupo de personas donde realmente Dios no es la prioridad en sus vidas.
cualquier circunstancia que se anteponga al buscar a Dios, pues ya, ellos encuentran una buena excusa para decir, oye, mira, cuán buena intención tenía este domingo de ir a la iglesia, pero Señor, llegó justo la suegra a visitarme. Pero ¿por qué no la traes a la suegra a la iglesia? ¿Verdad? ¿Quién de ustedes dice, hoy llegó la suegra justo a la hora de trabajo, entonces no voy a trabajar porque llegó la suegra? ¿Alguien hace eso? Ay, suegrita, te amo mucho, quédate en casa, esta es tu casa, yo tengo que ir a trabajar porque tengo un compromiso con el trabajo. Si tenemos un compromiso con el trabajo, ¿cuánto más debemos tener con Dios? Amén. ¿Cuánto más con Dios? Pero aquí estamos viviendo realmente tiempos difíciles donde la gente no está comprometida con Dios. Dicen que aman a Dios, pero Dios no ocupa el primer lugar en sus vidas. Dios no ocupa el primer lugar en su agenda. Dios está segundo, tercero, cuarto, quinto. Dios está de último en la agenda de prioridades de las personas. Me alegro mucho con algunos testimonios de algunos hermanos. Uno de mis hermanos servidores de la iglesia tiene a su niño, por ejemplo, jugando soccer. Le gusta el soccer, es un muy buen futbolista. Pero él le dice, hijo, voy a llevarte donde sea, cualquier día que sea, o sea, menos el día que tengas el servicio. Porque Dios es primero en tu vida. Y obviamente este buen hermano está enseñándole una prioridad a su hijo. Un día me estuvo compartiendo, lo llevó a la cancha, le dijo, hijo, tenemos un tiempo limitado, así que lo máximo que puedes jugar son 20 minutos en el partido. Bueno, obviamente es un buen futbolista, habló con su entrenador, le dijo, entrenador, solamente 20 minutos. Ok, está bien, hijo. Y a los 20 minutos ya el muchacho, entrenador, cambio, es hora de irme a la iglesia. Y ahí estaba, bueno, el entrenador hizo el cambio correspondiente, entonces otro jugador en su reemplazo. Y él obviamente está entendiendo lo que significa el compromiso con Dios. Amados, quiero realmente darles a entender con claridad lo que significa el compromiso en estas cosas, digamos que son de nuestra cotidiana forma de vivir. Tenemos que aprender a priorizar a Dios. Amén. Dios tiene que ser el primero en nuestras vidas. Nosotros, y también tenemos que dejarle este mismo mensaje a nuestros hijos. Porque si yo inculco, ¿no es cierto?, un mensaje indirecto a mi hijo que cualquier cosa, el fútbol, cualquier actividad, cualquier recreación está en primer lugar, ese niño va a crecer así. Y la culpa será mía como padre de no haberle inculcado al principio que Dios es primero. Que después de Dios, cualquier cosa. Entonces, realmente nosotros tenemos que reflexionar con este mensaje y tomar en cuenta esta advertencia de parte de Jesús del día de la selección. Aquella red, como les decía, atrapa todo tipo de peces. Y esa red es la iglesia. Hay todo tipo de peces, vivos y muertos. Obviamente, ¿quién quiere un pez muerto, no es cierto? ¿Qué tiempo de muerto estará bajo el agua? Nosotros simplemente desechamos. Así también será en el día del fin de los tiempos. Entre los malos están contados aquellos que aman a Dios solamente de boca para afuera. Entre los malos están contados aquellos que no tienen un compromiso genuino con Dios. Tienen más compromiso con los afanes del mundo, con los placeres pasajeros de este mundo. Entre los malos están contados. Y no serán los pastores, gracias a Dios, los que harán la selección. Son los ángeles. Amén. Los ángeles de Dios. No será el hermano ni la hermana la que dirá, bueno, tú eres justo o injusto. Serán los ángeles. Porque nosotros no sabremos juzgar las cosas realmente como son, como corresponden. Pero al final de tiempo, eso sí, habrá una selección. En este tiempo la red que estamos llamando la iglesia atrapa todo tipo de criaturas. Pero pronto vendrá el juicio y la separación definitiva. Este día simplemente, así como Jesús se acercaba a aquellos hombres, a aquellas mujeres y les hablaba con todo su corazón, les advertía sobre estos peligros, también este día vengo delante de ustedes para advertirles de estos mismos peligros. Amén. Esa separación, amados, será inevitable. Poco a poco estamos acercándonos al tiempo de la hora crítica. Muchos no se dan cuenta, muchos simplemente están viviendo
en un sueño, en un adormecimiento completo y no se están dando cuenta que la red jalada por los barcos está arrastrando y arrastrando hacia la orilla aquellos seres vivos, aquellas criaturas del mar, y pronto serán seleccionadas estando en la orilla. Piensan que tienen libertad, pero no se dieron cuenta que hay una red que los está jalando, que los está empujando hacia afuera. Así estamos viviendo también nosotros estos tiempos finales. Muchos dicen, viva la libertad. Empiezan a vivir sus vidas como bien les parece, pero no son conscientes de que hay una red que está jalándolos hacia esa orilla. Y ya pronto llegaremos a esa hora crítica. Ahora, la selección de las personas será desde esta perspectiva. Dice la palabra, los justos a la eternidad con Cristo y los injustos a vivir la eternidad en el infierno, separados de Dios. Vayamos a Mateo capítulo 13, versos 41 al 43. Dice la Escritura, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces en el reino de su Padre los justos resplandecerán como el sol. El que tenga oídos, que oiga. Este es el mensaje, el que tenga oídos este día, que oiga este mensaje, el mensaje claro de parte del Señor. Dios está hablándonos a través de su palabra este día. Este es un mensaje claro. Y la advertencia dice ahí de aquellos que son o sirven de tropiezo. Y nosotros tenemos que estar lejos de ser aquellas personas que puedan ser de tropiezo para alguien más. Jesús también advirtió, ay, si tú haces tropezar a uno de estos mis pequeños. Esta es la importancia, amados, de vivir una vida realmente comprometida y consagrada a Dios todos los días de nuestra vida. Porque cuanto más consagrados estemos delante de Dios, viviremos una vida de un genuino testimonio. Y no seremos de tropiezo para las personas. Pero si vivimos un cristianismo falso, si vivimos un cristianismo de boca para afuera diremos, yo soy cristiano, pero nuestros hechos dejarán una terrible secuela de malos ejemplos y seremos tropiezo para los pequeños. Y Jesús dice, ay, de los que sirven de tropiezo. ¿Y saben qué significa esa expresión? Ay. Dura advertencia, severa advertencia para aquellos que sirven de tropiezo. Dice, y los echarán en el horno de fuego. Terrible, ¿verdad? Es el mensaje de Jesús. Así será el fin del siglo, cuando el día del hombre se acabe y Jesús regrese a establecer su reino glorioso. En esta parábola Jesús no está hablando de algo cronológico, sino nos está hablando acerca del juicio a nivel general. Habrá un juicio final, habrá una selección final. Vayamos a Mateo capítulo 24, versos 29 al 31. Dice así la palabra, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna dejará de brillar. Las estrellas caerán del cielo y los poderes celestiales se estremecerán. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y de los cuatro vientos, desde un extremo al otro del cielo, ellos juntarán a sus elegidos. Ellos vendrán por nosotros. Amén. Y tenemos que vivir esa vida realmente consagrada y comprometida con el Señor. Pero ¿qué nos dice Mateo 25, 31 al 34? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas ante él. Entonces él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. También dice Mateo 25, 46. Entonces, refiriéndose a los malos, dice, entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. ¿Jesús advirtió o no advirtió sobre el infierno?
Sí, advirtió y mucho. Jesús estaba muy preocupado acerca del infierno. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón de este mensaje? ¿Cuál era la razón de esta predicación constante en el ministerio de Jesús? ¿Saben por qué? Porque Jesús no quiere que nadie se pierda. Jesús no quiere que la gente vaya al infierno porque el infierno ha sido preparado para Satanás y sus demonios. Pero mucha gente decide ir a ese lugar por su desobediencia a Dios, por no honrar a Dios. En Mateo capítulo 23, verso 37, Jesús expresaba este sentimiento respecto de lo que acontecía con su pueblo. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como junta la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces te hablaron de Dios? ¿Cuántas veces te dijeron: iglesia, conságrate? ¿Cuántas veces te dijeron: entrégale tu vida completamente a Jesús, ríndele por completo? ¿Cuántas veces y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, ¿qué hacías? Más bien matabas a tus profetas y apedreabas a los que te eran enviados para darte un mensaje de advertencia. No te gustaban aquellos mensajes de advertencia. Pero el Señor dice: yo te llamé y tú no quisiste. Aquel día la gente no podrá tener excusa, por lo menos a partir de este día ustedes no podrán tener la excusa de decir: yo no sabía, no vino un mensaje de advertencia a mi vida. ¿Saben qué? La gente toma a la ligera su pecado. No son conscientes que habrá que dar cuentas un día a Dios. No son conscientes, la gente simplemente vive su vida así, tan ligera, tan liviana. No piensan que un día estaremos delante de Dios dando cuentas a Él por todo lo que hacemos. Jesús comparó estos días con los días de Noé, donde los hombres solamente buscan su confort, su comodidad, su prosperidad, su felicidad pasajera, pero no están pensando en vivir una vida realmente entregada, dedicada a Dios. No están pensando en su vida espiritual, en su crecimiento espiritual. No están pensando en nada de eso. Es lamentable, pero estamos viviendo como los días de Noé. La gente simplemente busca el placer pasajero. No son conscientes de que vendrá un juicio que será horrendo. Por eso Jesús advirtió acerca del infierno, porque, como les digo, ni el loco más extremo, ¿no es cierto?, puede pensar o imaginar lo que significa el infierno. ¿Alguna vez estaban con una fiebre de esas tremendas que deliraban? Les aseguro que ni siquiera en su delirio con esa fiebre ustedes pudieron imaginar lo que realmente significa este horrendo juicio que es el infierno. Mateo capítulo 9, versos 36 al 38, dice así la palabra: al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Este es el corazón del Señor. Tuvo compasión al ver tanta gente que estaba perdida. La gente que caminaba como ovejas sin pastor, cada uno por su lado, cada uno caminando como a tientas. Y Jesús tuvo compasión de aquella gente. Pero vio una situación. La cosecha está lista, sin embargo no hay segadores. ¡Qué terrible! Ya les hablaba acerca de esta situación que muchos de nosotros estamos en la iglesia felices porque conocemos a Cristo, pero no somos segadores. No somos capaces de llevar el mensaje del Evangelio a las personas que están cerca de nosotros. No hablamos acerca del Evangelio a nuestra familia, ni a nuestros amigos, ni a los vecinos. No hay compasión en nuestros corazones. Jesús dice, tuvo compasión al ver las multitudes. Vemos a los jóvenes ahí viviendo una vida perdida, desenfrenados, y es más, renegamos contra ellos en lugar de tener compasión. Recién pasó una celebración tan demoníaca como es Halloween, ¿verdad? ¿Qué hacían ese día cuando habían a los jóvenes ahí disfrazados de demonios, de todo tipo de monstruos, disfrazados de zombies? ¿Qué hacían? ¿Renegaban
o tenían compasión y decían, por lo menos yo decía, Señor, wow, tanta gente que hay que predicar, tanta gente que no te conoce, Señor. Abre nuestros ojos, pon compasión en nuestro corazón para alcanzar a todas estas personas. Están viviendo como están viviendo porque no tienen la luz de Dios. No conocen a Dios. Por eso están viviendo de esta manera tan perdida y tan desenfrenada. El Señor siempre da una oportunidad al hombre para que cambie su corazón, para que se arrepienta. Dios está dándonos oportunidades a nosotros también como cristianos para vivir una vida consagrada delante de Él. Amados, por favor, dejémonos de enfocarnos más en este mundo. Dejemos de buscar la complacencia del mundo y realmente consagremos nuestras vidas a Dios. Busquemos de verdad al Señor, busquemos con un corazón genuino y sincero al Señor. Dios quiere eso de nosotros, amados. Amada iglesia, por favor, este día yo les suplico, así como decía el apóstol Pablo, suplicaba a la gente para que entiendan y escuchen la voz del Señor. Les suplico, cambien su estilo de vida. No somos de las tinieblas para ir en pos de las cosas del mundo. Somos de la luz y tenemos que buscar las cosas de Dios. Dice la palabra en Ezequiel 18:23, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Dios está preguntándose a sí mismo, ¿acaso me es placentero que el malvado muera? Más bien quiero que sea parte de su maldad y que viva. Este es el deseo de Dios. ¿Acaso yo quiero enviar al infierno? No, el corazón de Dios está dolido por esta situación. Pero es la gente que decide vivir ese estilo de vida. Es la gente que quiere irse al infierno desoyendo totalmente la voz de Dios. Y en Ezequiel 18:31 dice así, pueblo de Israel, ¿por qué tienen que morir? Y el Señor está preguntándose, ¿por qué tienen que morir? ¿Por qué tienen que ir al infierno? Apártense de todas estas transgresiones que han cometido y forjen en ustedes un corazón y un espíritu nuevos, porque yo no quiero que ninguno de ustedes muera. Así que vuélvanse a mí y vivirán. Palabra de Dios, el Señor. Amén. ¿Qué nos está diciendo este día el Señor? Vuélvanse a mí. Vengan en pos de mí, conságrenme sus vidas a mí. Amén. Dios aquí está mostrando su corazón compasivo. Como dice la palabra, Él no quiere que nadie perezca. Por eso el mensaje de advertencia de Jesús respecto del infierno. Y hay algo más, vayamos a 2 Pedro 3:9, dice así, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan, dice la palabra del Señor. Amén. Dios está teniendo paciencia, pero no abuses de la paciencia. Porque el reloj está clic, clac, va a llegar pronto la hora terrible, la hora final, la hora crítica de la humanidad. Y si el reloj suena y la alarma suena en el tiempo de Dios, no habrá más oportunidades. Amados, este es el tiempo de cambiar, este es el tiempo de renovar nuestro espíritu, este es el tiempo de venir delante del Señor y consagrarnos realmente delante de Él. Amén. De renovar nuestro compromiso con Él. Tal vez muchos ya viven su vida cristiana así como una vida simplemente, ya es un hobby, ¿no? O sea, es una cosa que lo hago porque me gusta, además, qué sé yo, tengo buenos amigos en la iglesia, pero no lo están haciendo realmente por la pasión que ustedes tienen que llevar sus vidas delante de Dios, por el amor que tienen que vivir, por el compromiso que tienen que vivir con Dios. Por eso les decía, que si cualquier cosa es una buena excusa para no venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Mi cabeza, entonces, ok, tengo un pequeño dolor, una pequeña jaqueca, no voy a la iglesia. ¿Saben qué? 30 años de caminar con el Señor y tuve unas jaquecas terribles. Pero ninguna de las jaquecas fue un impedimento para que vaya a la iglesia o vaya a los estudios bíblicos. De 30 años, 15 soy pastor y 15 era oveja. Y en mis años de oveja era fiel. Ahí estaba, firme. Y es realmente importante que nosotros asumamos un compromiso. Les digo con propiedad de causa. O sea, no le estoy diciendo algo, ¿no es cierto? Como los fariseos, hagan esto y yo no lo hacía. Lo hacía, vivía. Vivía también una vida sacrificada, trabajando todo el día, estudiando en la noche.
yendo a las oraciones de madrugada a las 5 de la mañana. Y no era un día de la semana, sino todos los días de la semana. Imagínense, o sea, 4 horas, 5 horas máximo de dormir. Pero cuando uno conoce a Dios, ¿qué le importa? Lo demás, el cansancio, no importa nada. Realmente no interesa nada. Además, uno empieza a experimentar ahí el poder sobrenatural de Dios. Y el gozo viene y si hay que, o sea, obviamente a esa hora y en las ciudades grandes, ¿no es cierto? O sea, uno tenía que caminar 15, 20, 30 minutos hasta la casa de oración y otros 30 minutos de vuelta hacia la casa de uno, y la actividad empieza durante el día y tarde de la noche, hacer las tareas, las actividades que quedan pendientes. Y así, pero el gozo es tan grande de saber que Cristo vive en tu corazón, de que estás creciendo espiritualmente, de que Dios está haciendo la obra en tu vida. Amados, les estoy hablando acerca de ese testimonio, de que realmente podemos vivir nuestra vida cristiana comprometida con el Señor. Si tú honras a Dios, Dios se va a glorificar en tu vida. Si tú pones a Dios en primer lugar, Él se va a encargar de ti. No importa la situación, la condición que estés atravesando, Dios se encargará de ti, Dios guardará tu vida, Dios te protegerá. Vayamos a Mateo 13:50, dice así la palabra: y esta gente la echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Saben que este es un versículo realmente aterrador? Es horrendo. Y si alguna doctrina en la Biblia que tú no quisieras que estuviera allí, es esta doctrina, la doctrina del infierno. Pero está allí ¿para qué? Para advertirnos sobre esta terrible realidad que va a acontecer. Allí dice, y esta gente será echada al horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Saben qué? No es juego. Es una situación bien importante y Jesús por eso nos da esta advertencia. No podemos pasar por alto este mensaje de Jesús. Y Lucas dice así, capítulo 16, verso 24. Entonces gritó aquel hombre que estaba en el infierno. Este es un relato de lo que acontece. Entonces gritó: Padre Abraham, ten compasión de mí. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estas llamas me atormentan. Este es el infierno, un lugar de tormento. Es un lugar de tormento sin alivio, es un lugar de miseria, es un foso de oscuridad profundo. Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Saben que allí no hay esperanza de ver la luz nunca? ¿Alguna vez han estado en una oscuridad de esas que anhelaron que el sol del día pueda iluminar? ¿O que alguien encienda una luz? Estar en tinieblas. ¿Han estado alguna vez por buenas horas? Así será el infierno. Tinieblas, pero uno no tiene la esperanza de que algún día, de aquí a 10,000 años habrá luz. No hay esperanza, nunca habrá luz. Todo es oscuridad. El infierno es como un fuego que nunca se consume. Es un fuego sin alivio. Así dice la palabra del Señor, es un lugar de tormento, es el tormento más terrible o horrible que cualquier fuego pueda producir. Vayamos a Marcos capítulo 9, verso 44. Saben que el infierno es un lugar de tormento sin alivio, tanto para el cuerpo como para el alma. Dice la Escritura, allí los gusanos no mueren y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Es mejor que entres en la vida cojo y que no tengas los 2 pies y que vayas al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El fuego que conocemos nosotros es un fuego que se extingue cuando el combustible se termina, ¿verdad? Se acaba el combustible, no importa cuán grande haya sido el incendio, se apaga el fuego. Pero aquí dice, en el infierno el fuego no se apaga. No se consume, el combustible no se consume. ¿Qué nos está queriendo decir Jesús aquí? Simplemente de que será un tormento eterno, sin pausa. ¿Saben qué? Lo más sorprendente es que cuando Jesús estaba enseñando acerca de este mensaje, la gente seguía con un corazón duro.
La gente seguía sin querer acercarse a Jesús, sin querer arrepentirse, sin querer recibir la salvación. La gente permanecía así. ¡Qué terrible! Jesús está hablándoles acerca del infierno y la gente, como si Jesús estuviese contándoles el cuento de la Caperucita Roja. Así también está la gente en la iglesia. Les presentas un mensaje y otro, y la gente sigue viviendo en su liviandad. Eso es terrible, amados. Eso es lo más espantoso todavía. Estamos viviendo tiempos donde la gente, los cristianos, en lugar de acercarse a Dios, en lugar de consagrar sus vidas completamente a Cristo, siguen viviendo sus vidas livianas, siguen viviendo sus vidas sin compromiso, siguen viviendo para sí mismos, siguen sin incorporar a Dios en su agenda de prioridades, siguen viviendo de esta manera. ¿Cómo evitar el infierno entonces? ¿Qué podemos hacer para evitar el infierno? ¿Cómo escapar? ¿Qué es lo que Jesús les decía? ¿Cómo escaparán de este terrible castigo? La única manera de escapar, amados, es entregándole nuestras vidas totalmente a Jesucristo, creyendo en Él como nuestro único y suficiente Salvador. Es recibiendo por fe el regalo de la salvación y la vida eterna. Amén. Tenemos que recibir ese regalo, pero una vez que he recibido ese regalo, porque no es cualquier regalo, es un regalo muy, pero muy costoso. La misma palabra en este capítulo 13 de Mateo nos habla acerca de lo que significa esa perla de gran precio. El día que encontraste esa perla de gran precio, vas a atesorarlo, pero con tu vida vas a guardar y atesorar ese tesoro. Y ese tesoro se llama Jesucristo. Amén. Que tienes que guardarlo con tu vida, que tienes que vivir esa vida, por eso una vida totalmente consagrada, que tus frutos tienen que manifestar la obra de salvación que Cristo ha hecho en tu vida. Porque no puedes decirme que eres salvo si realmente Dios no es el número uno en tu vida. No puedes decirme que eres salvo si realmente no amas a Dios. No puedes decirme que eres salvo si realmente tu corazón no palpita de amor por el Señor y tú no estás todos los días tratando de obedecerle, de agradarle a Él, de buscar crecer en el Señor. ¿Saben que hay un fruto que tiene que manifestar de cuál es nuestra realidad de vida delante de Dios? Hay un fruto que tenemos que buscar. Amén. Y todo parte de nuestra rendición, de nuestra búsqueda, de entregarle, de rendirle a Él nuestro corazón. Dios simplemente está esperando gente que se acerque a Él con un corazón genuino y sincero. Gente que quiera entregarle su vida completamente a Él, rendirle completamente a Él. No pienses que le haces un gran favor a Dios al venir los domingos a la iglesia. No, no. Si eso piensas, realmente estás lejos de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de haber recibido ese regalo tan grande que es la salvación. El regalo es tan grande que no hay forma de poder pagar al Señor. No hay manera de pagar al Señor. Y como no hay manera de pagar al Señor, hay una gratitud tan grande en tu corazón que es una gratitud por siempre. Estás eternamente agradecido con el Señor por la obra que Él hizo en tu vida. Amén. Quiero invitarles a que nos pongamos en pie este día. Vamos a orar.